Muy buenas tardes. Espero que estén todos conectados. Vamos a hablar ahora sobre tendencias y retos de la armonización legislativa en materia de discapacidad. Parte de una de las obligaciones más importantes, probablemente, que establece la mayoría de tratados de derechos humanos, es la necesidad de adecuar el marco normativo nacional con los estándares que los instrumentos de derechos humanos pueden establecer, y en este caso en particular, en materia de discapacidad. La presentación que voy a hacer, que es una presentación que se basa en una sistematización de experiencias que trabajé para la Alianza Internacional de la Discapacidad este año. La investigación significó revisar legislación de 51 países en varias regiones, en África, América, Asia, Europa y Oceanía. Y voy a tratar de contarles un poco los resultados de esa investigación y también tratar de poner algún énfasis en qué es lo que ha pasado en la región en este tema. Como marco general, habría que recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea como parte de sus obligaciones generales, en el artículo 4, numeral 1, A y B, en primer lugar, la obligación de los estados de adoptar todas las medidas legislativas para hacer realidad, para implementar los derechos reconocidos por la Convención, pero también la obligación de que los estados adopten todas las medidas pertinentes, incluyendo también medidas legislativas, para lograr que se deroguen o se modifiquen todas las leyes, costumbres o prácticas que puedan constituir una discriminación contra las personas con discapacidad. En este marco de obligaciones generales del Estado, de los Estados parte de la Convención, que como ustedes saben, la cifra se incrementa rápidamente. Tenemos 151 estados que han ratificado la Convención, 159 lo han firmado, y en el caso de las Américas, tenemos 27 países que han ratificado la Convención y 30 países que la han firmado y no la han ratificado, entre ellas los Estados Unidos, como ustedes saben. Entonces tenemos, en realidad, en el hemisferio, un nivel muy alto de ratificación. Casi el 82% de países han ratificado esta Convención, y por eso nos parece muy importante revisar qué es lo que está pasando en términos de armonización legislativa. Entonces, en el marco de esta obligación general, también hay obligaciones específicas en la Convención, dependiendo de cada artículo, sobre medidas legislativas específicas que tendrían que adoptar los estados para cumplir con el estándar de armonización legislativa. Y finalmente, también nuevamente como marco inicial de esta conversación, habría que recordar que los estados en general, por la Convención de Viena, están obligados a cumplir de buena fe los tratados, lo cual también impacta en la obligación de implementar todas las medidas legislativas que sean necesarias para hacer realidad el objetivo del tratado. Ahora bien, la armonización legislativa en sí misma implica distintos procesos. En primer lugar, identificar, como lo recordaba bien el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en algunos de sus informes, entender muy bien el proceso de incorporación de los tratados en la legislación nacional y también entender muy bien cuál es la jerarquía que ocupa el tratado mismo, la Convención en este caso, dentro del ordenamiento jurídico nacional. La incorporación, si bien hay muchas teorías que regulan este proceso, como un tratado es parte de la legislación nacional, o se incorpora en la legislación nacional, hay distintas teorías, básicamente la monista, la dualista y la mixta. Básicamente la diferencia es si es necesario que los estados realicen acciones específicas para incorporar el tratado dentro del ordenamiento nacional, y también habría que mirar siempre si el tratado tiene, por ejemplo, rango constitucional, rango supraconstitucional o rango legal, ¿no? Y eso es importante en términos de poder entender los procesos internos al interior de los tratados, y es algo que también tratamos de mirar cuando se hizo esta pequeña investigación. Pero acá lo más importante es entender el proceso mismo de armonización legislativa, que es un proceso deliberativo a largo plazo o a mediano plazo, que implica revisar toda la legislación nacional, pero también jurisprudencia y prácticas
que requieran irse armonizando con los estándares de la Convención. Y entonces, esta revisión integral de la legislación nacional, el marco normativo, se tiene que partir sobre la base de tener muy claros los estándares que queremos aplicar. Y esto significa, en primer lugar, superar el marco tradicional de legislación sobre discapacidad, porque existe la tendencia en muchos países, y lo vamos a comentar ahora cuando veamos los resultados, de creer que la armonización legislativa es cambiar la ley específica sobre discapacidad de cada país, o cambiar el marco institucional en materia de discapacidad en cada país, y no, lo que se trata es revisar todos los ámbitos: derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, que puedan entrar en colisión con con los mismos estándares de la Convención, ¿no? Y también un segundo criterio que habría que tener muy en cuenta es que el hecho que el tratado se incorpore al ordenamiento jurídico, porque por ejemplo la Constitución dice en muchos países de la región que los tratados de derechos humanos son parte del ordenamiento jurídico nacional, eso no garantiza tampoco que la armonización se haya dado por sí misma. En muchos casos, la Convención exige, a través de obligaciones específicas, desarrollar nueva legislación que promueva o genere una serie de servicios que en muchos casos no existen en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, la necesidad de que se regule el tema de los ajustes razonables, el tema de que se regule los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Hay una serie de ámbitos que el hecho mismo de que el tratado esté incorporado en la legislación no implica que no se requiera legislación adicional que adopte el Estado. Entonces, este es un proceso, como les decía, deliberativo. En muchos países, sobre todo en los países anglosajones, es un proceso deliberativo que se toma antes de adoptar los tratados, y en la mayoría de los países de la región que se toma después de la adopción de los tratados. Que implica revisar todo el marco, implica también empezar a revisar legislación específica. Y esto, por supuesto, como ordena la Convención, también tendría que hacerse de la mano de las propias personas con discapacidad a través de sus organizaciones, garantizando una consulta y participación efectiva. Ahora bien, como ustedes saben, la legislación sobre discapacidad ha venido cambiando significativamente desde la posguerra. Seguramente muchos conocen los modelos desarrollados por diversos autores, entre ellos Agustina Palacios, sobre la evolución de los enfoques sobre discapacidad, pero yo quería hacerme referencia específicamente a la legislación. Y es muy claro que, más allá de los modelos mismos de aproximación a la discapacidad, es muy distinta la legislación de posguerra, que está enfocada básicamente en seguridad social, la legislación que viene en los años 50, más enfocada en rehabilitación y servicios especializados, las tendencias que se inician en los 60 y los 70 con legislación sobre integración, desinstitucionalización, sobre todo en varios países nórdicos y europeos, y finalmente este enfoque que probablemente arranca con la American Disability Act, la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad en los Estados Unidos en los 90, que marca un nuevo ciclo de legislaciones, que son legislaciones antidiscriminatorias, ¿no? Llegar a la legislación antidiscriminatoria nos ha costado mucho como sociedades, y sin embargo, la legislación hoy en día, como la conocemos, todavía es posible encontrar distintos tipos de legislación que no necesariamente clasificaríamos como antidiscriminatoria. Y acá estoy usando un modelo propuesto en Asia-Pacífico de Barnes, sobre cómo es posible clasificar, por ejemplo, la legislación en 4 grandes ámbitos. Y lo planteo porque lo voy a usar ahora que presente rápidamente los resultados. En primer lugar, una legislación que se enfoca en atribución de derechos o de beneficios. Estoy traduciéndolo como legislación de títulos o de beneficios. Entonces, muchos países, en realidad, no tienen legislaciones antidiscriminatorias o legislaciones con enfoque de derechos, sino que otorgan básicamente beneficios. En muchos casos de seguridad social, pero pueden ser de muchos tipos, incluyendo beneficios afincados en supuestas medidas afirmativas. Un segundo tipo de legislación es legislaciones programáticas, legislaciones que establecen una serie de obligaciones
y sin embargo no tienen un correlato muy claro en términos de atribución de obligaciones y tampoco atribución del sujeto de derechos. Hay muchas legislaciones de este tipo, sobre todo son enfoques muy declarativos y que no tienen un correlato de exigencia. Un tercer tipo de legislación, que como les digo, podríamos llamar legislación antidiscriminatoria, es la legislación que lo que busca es atacar el elemento discriminatorio en una serie de ámbitos para la participación de la persona con discapacidad. Entonces se prohíbe la discriminación en el acceso a las escuelas, se prohíbe la discriminación en el empleo, se prohíbe la discriminación en general y se establecen sanciones específicas. Sin embargo, el enfoque de la legislación es este enfoque de igualdad de oportunidades. Y trabajando también sobre la base de esta clasificación, creemos que podríamos hablar de un nuevo tipo de legislación que se ha ido construyendo en los últimos años, a partir sobre todo de la Convención, que son legislaciones de igualdad. ¿Por qué? Porque la Convención va mucho más allá que el enfoque antidiscriminatorio. La Convención también obliga un abordaje mucho más completo de la igualdad desde un enfoque mucho multidimensional. No solamente la legislación antidiscriminatoria que prohíbe la discriminación o que trata de superar las barreras a partir de ajustes razonables, típico del enfoque antidiscriminatorio, sino también una legislación que promueve igualdad a través de una serie de medidas positivas que tienen que garantizar los estados. Un ejemplo sería, en el caso, por ejemplo, de la capacidad jurídica, no basta con no negar capacidad jurídica, sino que también los estados tienen que asegurar los apoyos necesarios para que la persona ejerza esa capacidad jurídica. Lo mismo, como se explicaba en la presentación anterior, en vida independiente. No basta con reconocer el derecho a no vivir en una institución bajo un régimen cerrado, sino también reconocer el derecho a contar con los apoyos para la vida independiente. Entonces, ese doble enfoque, creo que nos obliga a pensar en legislaciones que son mucho más complejas, legislaciones de igualdad. Le hemos puesto ese nombre, pero digamos, en principio lo que queremos hacer es marcar esta diferencia con la legislación antidiscriminatoria tradicional. En esta lógica de estos cuatro tipos de legislación, hicimos una revisión, como les decía, de una serie de países. En realidad se hizo una revisión bastante amplia en más de 50 países, y lo que encontramos es que en general la mayoría de países que ha ratificado la convención o que la ha suscrito, aunque solo trabajamos con países que la habían ratificado, había adoptado de alguna u otra forma nueva legislación. Por supuesto, podemos discutir luego, y lo vamos a ver, si esta legislación es completa, si esta revisión de legislación fue completa, si esta nueva legislación plantea una serie de retos en términos de contradicciones con la Convención. Sin embargo, lo que es muy claro es que la Convención ha generado un ímpetu en los estados de reformas legislativas. Creo que es una primera gran conclusión que queda en evidencia de la revisión que hicimos, por lo menos a nivel internacional. Y lo mismo sucedía en el caso de países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Perú, que fueron los países seleccionados para la muestra. No se revisaron todos los países, habían adoptado nueva legislación a partir de la Convención. Como les digo, acá no están todos los países de la región, son los países que fueron parte de la muestra que se revisó. Ahora, de esos países, ¿cuántos países hicieron reformas comprensivas? Es decir, reformas que superaran más allá de los ámbitos típicos de revisión de la legislación sobre discapacidad o aprobación de algunas normas sectoriales. Esto es bastante complejo en términos de poder generar un estándar. Sin embargo, podríamos decir que un tercio de los países que revisamos había buscado, no significa que lo haya logrado, pero había buscado hacer reformas comprensivas que aborden varios ámbitos de la legislación para incorporar los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, solo un tercio de todos los países que pasaron nueva legislación tuvieron en la mente, ok, ¿cómo hacemos reformas comprensivas para cumplir con los estándares de la Convención?
Y pongo a Colombia como una interrogante porque podríamos armar un debate seguramente mucho más amplio si realmente la reforma fue comprensiva. Sin embargo, es interesante cómo las cifras de países que buscaron una reforma mucho más comprensiva, más allá de pasar alguna ley, es mucho menor. Ahora, en muchos de estos países que revisamos a nivel internacional, la cifra de los porcentajes es la cifra internacional, el 30% de los países hace referencia en su legislación a la convención. En la legislación que aprobaron después de la convención, en muchos casos se hace referencia en función de, por ejemplo, la convención como parámetro interpretativo. Ese es el caso, por ejemplo, de Perú, donde se menciona expresamente la convención, pero también en otros países que menciona la convención, ya sea por el tema de monitoreo, ya sea se refieren a la definición directamente que establece la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, como es el caso de Paraguay, si no me equivoco. Y entonces es interesante también que buena parte de los países que han hecho reformas, por lo menos declarativamente, buscan hacer alguna referencia a la convención. Como les digo, ahí empiezan los problemas luego, que es de la revisión internacional que hicimos, la mitad de los países tenía normas aprobadas después de la convención que podrían ser contradictorias con los parámetros de la convención. Es decir, hay un ímpetu de reforma, en algunos de esos países hay vocación incluso de citar a la convención, y sin embargo en muchos casos las normas terminan contradiciendo muchos de los estándares. Nuevamente, siempre habrá un debate para qué tan contradictorio con el estándar es. Desde, por ejemplo, los estándares que está manejando actualmente el comité, la reforma, por ejemplo, en Argentina sobre salud mental plantearía un problema en términos de internamiento involuntario, más allá que políticamente haya dado una solución a un problema específico. Lo mismo sucede en distintos, en realidad, en distintos escenarios donde, otro ejemplo, en Ecuador se planteó una reforma penal, que incluyó todo el tema de inimputabilidad. La misma definición que divide entre personas con deficiencias y personas con discapacidad puede ser problemática en términos de estándares para el comité, como se ha señalado en realidad recientemente. En el caso de Perú, otros países de los que se revisó, la legislación nueva incorpora, por ejemplo, el internamiento involuntario. Y en realidad, justamente son en esos ámbitos donde hemos encontrado una serie de dificultades en términos de estándares. Capacidad jurídica, vida independiente, internamiento involuntario, libertad en general, son algunos de los ámbitos donde los estados no han logrado incorporar la convención plenamente como parte de sus estándares. En términos de modelos, es interesante, un buen porcentaje de los países tiene enfoques mixtos que combinan enfoques antidiscriminatorios con enfoques de igualdad. Muchos todavía tienen un enfoque en algunas de sus normas orientado a dar beneficios específicos a personas con discapacidad. Hemos encontrado legislación que, por ejemplo, permite tener, no sé, el derecho a tener una pequeña tienda en los centros de salud pública. Pero claro, esa misma legislación no regula ajustes razonables. Entonces hay una serie de problemas en términos de legislación. Ahora, otro tema interesante es cómo muchos países han abordado distintos enfoques desde las herramientas. Algunos países, los menos, han trabajado desde el derecho constitucional, reformas que afectan directamente a la Constitución. Otros países han trabajado desde el derecho civil, es decir, han aprobado normas civiles, la mayoría en realidad si ven en la región, que plantean reformas de armonización legislativa. El derecho penal ha sido poco trabajado y más bien lo que se ha trabajado mucho más es desde el ámbito de la seguridad social. Ahora, en términos de derechos protegidos, vamos a ver que la mayoría de países se enfocan en accesibilidad. Luego en no discriminación,
en menor medida en ajustes razonables en porcentajes. Pero peor aún, en términos de capacidad jurídica, son muy pocos los países que han avanzado en aprobar legislación, la mayoría no compatible con los estándares internacionales, en libertad y sí, en mayor medida, en educación. Esto ha sido una pasada rápida, pero digamos, algunas conclusiones del informe que tuvimos, lamentablemente no hay mucho tiempo para entrar en detalle, es que hay un ímpetu reformista en los países. Parece ser que la legislación es el primer punto a trabajar en la mayoría de los enfoques. Y se han utilizado una serie de enfoques e instrumentos en distintos países. En algunos países, como les decía, se ha utilizado el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho penal. En otros países el enfoque ha sido más centrado en normas específicas. Ahora, muchos países también se han enfocado en reformas ómnibus, es decir, estas grandes leyes que modifican una serie de normatividad. Ese es el caso, por ejemplo, de Ecuador. Y sin embargo, lo que queda claro de la revisión que se hizo en estos 51 países es que había una necesidad de reformas sistemáticas y comprensivas. Es decir, en muchos casos se aprueban normas que no necesariamente están articuladas en una estrategia nacional de armonización legislativa. Y también que hay dificultades en temas específicos. ¿Por qué? Porque los estándares no se entienden en términos de libertad, capacidad jurídica, incluso en términos de educación y ajustes razonables, ¿no? Entonces, hay varios retos a futuro, que es, no lo menciono acá, por ejemplo, que es, también hay un gran ímpetu de colectivos específicos, legislación que se ha aprobado en muchos países en términos de personas con autismo, personas con enfermedades raras, personas con condiciones específicas, que genera además una diferenciación muy amplia de cuáles son finalmente los estándares que se están usando para cada colectivo. Pareciera pues que hubieran legislaciones paralelas que no necesariamente están enfocadas en implementar la convención. Eso es, digamos, la mirada general a la información que recogimos. Tengo acá listado a la mano de los países que se revisaron, que como les digo fueron, veo por ahí que hay alguna pregunta sobre algunos países específicos, pero no sé si las voy respondiendo de una vez o lo trabajamos a través del moderador.